Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de 2018 elecciones. Yo soy Iván Herroz, cuando faltan 21 días para las elecciones en México y por supuesto también en esta capital. Hoy haremos una mesa de análisis justamente sobre el debate que acaba de concluir por el distrito número 21 en Iztapalapa, y para hablar al respecto tengo a 4 invitados que les presento a continuación. En primer lugar está Saúl Guadarrama Ruiz. Él tiene estudios de maestría en Administración Pública por la ULA. Bienvenido. Muchas gracias, Iván. También me acompaña Paola Becerra. Ella tiene estudios en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Un gusto estar aquí. Gracias, igualmente. Recibo con mucho gusto también a Beatriz Pérez Morales, licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Así es. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y finalmente, Carlos Sánchez Aparicio, candidato a doctor en Derecho por la UNAM. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Gracias a los 4 por estar aquí. Y bueno, justamente este debate tenía muchos temas que se tenían que tratar. Es uno de los distritos en donde más temas se han dado. Habría que tocar el tema de seguridad pública, prevención de desastres, el agua, los derechos humanos y los programas sociales. Todos temas muy amplios y todos temas espinosos en este distrito en particular. Me gustaría que comenzáramos hablando de la seguridad pública, si les parece. Podemos empezar contigo. Adelante. Muchas gracias. Estuve escuchando a las candidatas y al candidato sobre las propuestas. Me parece que las tienen identificadas. En Iztapalapa tienen concretamente que es una necesidad básica para la población. Sin embargo, sigo escuchando discursos muy generales en donde de manera específica en el tema que les toca a ellos como futuros legisladores necesitan forzosamente tener propuestas concretas respecto al tema de seguridad. ¿Te hubiera gustado que puntualizaran más al respecto? Sí, ellos considero que deben de tener muy claro que sus funciones, de llegar a ser congresistas, sus funciones y atribuciones dentro de este primer Congreso de la Ciudad de México, lo cual noto muy laxo. De acuerdo. Paola. Gracias. Pues coincido con mi compañero Saúl. Estoy 100% de acuerdo en que escuché en muy pocas ocasiones la palabra feminicidios mencionada, y creo que es un tema importantísimo que se regulen, que se implementen protocolos homogéneos en este tema. Yo, no solo por ser mujer, sino pienso que en la Ciudad de México, con nuestros vecinos del Estado de México y en un lugar tan particular como es Iztapalapa, pues hay zonas realmente peligrosas, ¿no? En el distrito 21 está la colonia Renovación, el famoso hoyo, donde muy pocas personas llegan ahí. Nosotros que hemos estado caminando, yo conozco bien esa zona y es tierra de nadie, ¿no? Incluso pues las personas, sobre todo ese lugar, el hoyo, dicen, no, aquí no va a haber ni casillas, ni que se venga a aparecer ningún candidato. Y son temas fundamentales pues para la vida de los iztapalapenses, y creo que ninguno de los candidatos lo abordó, a profundidad, y creo que es necesario propuestas claras y concisas en materia de seguridad. Bien, Beatriz. Sí, yo a diferencia de ellos diferiría un poco por el tema de las facultades y atribuciones que tienen cada uno de los legisladores. Sin embargo, creo también que fue poco tiempo para que pudieran expresar todas sus propuestas. Lo que me llama la atención es que yo sí escuché al menos 2 propuestas. Número 1, la candidata por el Frente fue la única que hizo alusión al tema de equidad de género. Si bien no le dio tiempo a aterrizar todas las propuestas, sí hace referencia al tema de equidad de género, que además en todos estos debates que hemos visto, ha sido de las pocas que ha presentado propuestas o ha hablado en el tema de equidad. Ahora bien, por lo que hace al tema de seguridad, también hubo otra propuesta que me llamó la atención. Y hablamos de una ley, la propuso Juntos Haremos Historia, el candidato de Juntos Haremos Historia, y es una ley para crear, para generar más bien que la tecnología funcione al servicio de los ciudadanos, ¿no? Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Si bien hablamos de seguridad pública, también estamos en otra dinámica. Estamos hablando del 2018, en donde se va a aplicar por primera vez nuestra Constitución, y nadie hizo referencia a lo que es la seguridad ciudadana que la denota o la trae nuestra Constitución. Eso sería. Muchas gracias. Carlos Sánchez. Gracias. Me parece que algunas propuestas pudiesen abonar para la investigación y persecución del delito. Sin embargo, no todo hubiera valido la pena que ahondaran en la prevención del delito. Iztapalapa ostenta algunos de los porcentajes más graves en materia de seguridad. Tenemos que, según la página de semáforo delictivo, en abril de 2018
25.45% de todos los homicidios en Iztapalapa acontecieron en esta demarcación. Eso equivale al 1.19 a nivel nacional. Tenemos que los casos de narcomenudeo, de todo lo que ocurrió en la Ciudad de México, el 26.34 ocurrió en Iztapalapa. Eso se eleva a 2.17 del nivel nacional. Pudiéramos seguir analizando esta cuestión. Me parece, todos los candidatos refieren que la educación es un tema toral en esta circunstancia, pero me sorprende o me resulta un poco irónico que ninguno se ha preocupado por educarse. Si ustedes revisan el Registro Nacional de Profesiones, ninguno tiene instrucción superior. De pronto es hablar de algo que no han llevado ellos mismos a la práctica, como predicar con el ejemplo. Decía Platón en la República que justicia es hacer lo que a cada uno le corresponde. Ellos, ¿cómo hablan de educación si ni siquiera se han preocupado por ostentarse o fomentarse a sí mismos ellos? De acuerdo. ¿Qué les hubiera gustado que se propusiera en materia de seguridad para legislar en este distrito? Puede tomar la palabra quien guste. Adelante. Sí. Bueno, efectivamente decía Beatriz que la candidata Gabriela Quiroga, Coalición por Frente al México, efectivamente es una propuesta en tema de seguridad y hablaba sobre el tema de feminicidios, ¿sí? Hablaba de odio, crímenes de odio. Entonces, considero que faltó la integralidad de la seguridad pública en Iztapalapa, porque se ve a Iztapalapa o se ve la seguridad como aislado. Es un conjunto que tiene que evidentemente ir acompañado tema de educación, tema de desarrollo social, pero además desde las propias iniciativas de ley o lo que ellos como futuros legisladores tendrían que trabajar. Las propuestas, vuelvo a insistir, fueron laxas, sí hubo, sin embargo son muy poco integrales, no hacen sinergia que puedan posibilitar un tema de seguridad y educación. Estamos hablando de problemas estructurales que bueno, de manera continua en nuestra historia de nuestra ciudad no hay un progreso que se haya visto como caso de éxito. Entonces seguimos viendo que las propuestas se limitan a una cámara en una calle, en aumento al salario al policía, pero no se abordan de manera integral. A mí me gustaría intervenir, Iván. El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Melo, señaló algo que a mí me parece terrible, que es que en Iztapalapa, siendo la ahora alcaldía más poblada de nuestra hermosa Ciudad de México, cuenta con un policía por cada 1000 habitantes. Claramente hay un sesgo muy marcado, y esto debemos de recordar que se controla desde el gobierno central, ¿no? Ahora la futura, que yo creo que va a ser una futura jefa de gobierno, tendrá que destinar desde la Cámara pues mayor presupuesto para esta situación, pero creo que desde el gobierno central se debe de pues atender de una mejor manera esto, ¿no? Porque en colonias como la Francisco Villa, ya en el distrito 21, pues la gente nos dice es que la única patrulla que teníamos no la hemos visto desde hace cuántos meses, ¿no? Entonces es importante que, sí, como señala Saúl, el C5 es un gran avance en tecnología, en cercanía, estos botones de pánico que hay, que bueno, habrá que evaluar si funcionan o no, pero también es necesario que un mayor cuerpo policíaco acuda a esta demarcación. Aumentar policías, adelante. Claro, sí, también en el mismo tema, en materia de seguridad. Creo yo, o a mí como ciudadana y sobre todo habitante del Distrito 21, me hubiera gustado escuchar la siguiente propuesta. Creo que no hay una dinámica que cohesione a la Procuraduría, al Ministerio Público, a los diputados y en este caso a nuestra futura alcalde. También recordemos que la candidata Clara Burgada por Morena ha sido desde que perdió por primera vez el Distrito Federal, en el centro del Distrito Federal PRI, yo no he visto avances en materia de seguridad. Entonces, a eso me gustaría sumar una propuesta, o me hubiera gustado escuchar una propuesta, ¿sabes? Si vinculamos la Procuraduría con algunas reuniones mensuales entre la Procuraduría, el Ministerio Público, algún diputado local y desde luego el alcalde, para tener informes sobre los avances, sobre el tipo de delitos que se están cometiendo en ciertas demarcaciones, creo yo que no solo avanzaríamos en tema de seguridad ciudadana, sino además en un tema de transparencia, porque con eso nosotros tendríamos un margen para saber qué tipo de delitos se cometen, quiénes permanecen, ahora con el nuevo sistema penal, también quienes permanecen más tiempo en prisión, ¿por qué? Porque salen, ¿sabes? Yo creo que como ciudadanos nos hace falta un acercamiento y además
estas funciones no generarían un gasto adicional, o sea, estamos hablando de que no genera un presupuesto, porque también muchas políticas públicas se detienen por un tema de presupuesto. Ahora bien, vamos a partir desde lo local. Tengo que ir a una pausa, disculpa la interrupción, pero Gracias. ahora regresamos con tu conclusión y también con la de Carlos. Estamos en esta mesa de análisis posterior al debate que acaba de concluir por quienes aspiran a una diputación local en el distrito número 21 de Iztapalapa. Ya volvemos.